para que si se perdió la lectura, dejemos a esta mujer que descanse en paz, ¿verdad? Ahora vámonos con el desprotegido, el jovencito, ¿verdad? Punto número 2, Joás restaura el pueblo. Restauración de la adoración verdadera. Segunda de Crónicas 23 del 16 al 21 dice así. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Amén. Amén. ¿Verdad? Vemos que todo ya está volviendo a la normalidad, ¿verdad? Todo estaba un poquito fuera de lugar, pero ya todo está volviendo a la normalidad, ¿verdad? Empiezan a limpiar lo que se dice el templo, echar lo que no sirve, todo aquello que se interpone en la voluntad de Dios. Vemos que quitaron toda idolatría y a todos sus servidores, ¿verdad? Cuando Dios está en el asunto, hermanos, todo es perfecto. Todo es perfecto, ¿verdad? Él pone las cosas en su lugar, y aquí lo podemos ver. Castiga a aquel que se opone a su voluntad. Siempre avisa, pero si se sigue en lo mismo, no hay quien se oponga a la voluntad de Dios. Y aquí podemos ver el castigo, ¿verdad? Algo que podemos resaltar aquí en lo leído, hermanos, es que empezó la restauración, pero si recordamos, era un niño este jovencito, 7 años. Seguramente, no sabía que había imágenes. Este niño no podía tomar esas decisiones de vamos a restaurar. Seguramente no sabía, pero había alguien que sí sabía la voluntad de Dios. Por eso les digo, aquí toma fuerza eso de estar siempre rodeados de personas que amen a Dios, que sepan cuál es la voluntad de Dios, para que se pueda hacer la voluntad de Dios. Este niño no sabía nada, pero aquí había alguien que no iba a hacer su voluntad. Joiada, el sacerdote, sabía todo lo que David había hecho y estipulado, porque así agradaba a Dios, y este nada más puso a hacer no su voluntad, sino lo que Dios mandaba, lo que David decía que se hiciera, ¿verdad? Dios puede usar a cualquiera para hacer su voluntad. Oiga bien, a cualquiera para hacer su voluntad. Pero nada de las promesas que usted reciba se va a interferir con la palabra de Dios. Usted va a recibir, le voy a poner un ejemplo, así me vino así a la mente y lo voy a traer, ya no va a haber tiempo, pero lo voy a poner. Usted recibe una promesa de tener una casa. Dios usa a un impío millonario y le da las llaves de una casa. Gracias, Señor. Amén. Ahí está. Hasta aquí todo está bien, pero esta persona no le va a venir y decir, mira, quiero que mientas, quiero que robes. No, tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Todo tiene que concordar con lo que dice la palabra de Dios, y nosotros sabemos cuál es su voluntad. Todo lo que hagamos tiene que ver con la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la tenemos en su palabra. ¿Ok, hermano? O sea, aquí no hay nada de que yo voy a recibir algo y me voy a apartar. Todo debe de ser de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? La voluntad y las promesas de Dios se cumplen, ¿verdad? Lo que nosotros debemos tener es cuidado de que sean de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Ya vimos aquí que se está cumpliendo la voluntad de Dios, o sea, que Él está en este asunto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Ahora decimos, ya se limpió la casa. ¿Qué sigue después de limpiar la casa? Aquí no se queda. Ahora hay que restaurar esta casa, porque estaba
en malas condiciones. Primero hay que limpiarla y empezar a restaurarla, ¿verdad? Miren, pongan mucha atención porque de esta lectura, después les voy a estar haciendo una pregunta, a ver si la encuentran y quiero la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver, dice, fondos para la restauración. Segunda de Crónicas 24, del 1 al 14, dice así: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron afuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Ahí hay una pregunta que quiero que me respondan, hermanos. Les dije, pongan atención, no los voy a agarrar desprevenidos. Aquí vemos que ya Joás está un poquito más crecido, pues ya tiene esposa e hijos, ¿verdad? Da una orden: vamos a restaurar la casa de Dios. Y les dice: vayan puerta en puerta y díganles, necesitamos restaurar. Y esto, hermanos, no estaba funcionando. Habían pasado alrededor de 20 años y la obra no avanzaba. Y él dijo: esto no está funcionando. Así que dijo: ¿por qué no están haciendo lo que deben de hacer? Vamos a ver cuál era esta orden que ellos habían recibido. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 30:14, para darnos una idea de qué se trata. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Oigan bien, era algo que no se estaba haciendo. ¿Cuándo lo dejaron de hacer? No sé, pero la orden decía que todo aquel que tuviera más de 20 años tenía que traer ofrenda a Dios. Miren, primero el plan fueron casa a casa y no funcionaba. Él dijo: bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ya no fueron casa a casa, ahora puso un arca, y ahora tienen, nada más les recordó quién les proveía y para qué iban a ser usados esos fondos. Y dice que era cuestión de recordarles la palabra de Dios, lo que ya estaba estipulado, y todos comenzaron a venir a llenar esa arca. Oigan bien, aquí no se trata, Dios no es limosnero. Aquí parecía que Dios estaba ordenando pedir limosna, casa en casa, y ¿sabe qué? No estaba funcionando. Era cuestión de recordarles que había sido estipulado. Sí, Cualquier mayor de 20 años tiene que venir a traer lo que le corresponde, ¿verdad? Y esto, ¿qué creen? Comenzó a dar fruto. Aquí lo vemos. Comenzó a haber dinero y dinero y dinero y más dinero, ¿verdad? Y como dicen, sobró y abundó. Hay muchas formas de trabajar en la obra de Dios, hermanos. Enseñando, predicando, muchísimas formas.
muchísimas cosas. Y Dios siempre va a proveer un lugar para alabar y glorificar su nombre. Siempre va a proveer. Gloria a Dios. Siempre. Pero hay veces que no nada más vamos a usar nuestras rodillas para tener en condiciones ese lugar. Hay veces que vamos a tener que usar nuestras manos y nuestros recursos, pues es para la obra de Dios. Él nos va a proveer un lugar. Y las rodillas son infalibles en la oración. Pero muchas veces vamos a tener que usar nuestras manos, echar manos a la obra, en la obra de Dios. Siempre recordar para quién es la obra, ¿verdad? Siempre estar listos para poner manos en la obra de Dios. Miren, la palabra nos dice en el verso 14 que se sacrificaban holocaustos continuamente, ¿verdad? Poniendo la lectura. Pero nos recalca aquí en vida de Joiada. Y después nos vuelve a decir el mismo nombre de este sacerdote, cual toma más fuerza inclusive que la del mismo rey. ¿Será que Joás, esta es la pregunta, hizo siempre lo recto delante de Dios? Les dije que pusieran atención a la lectura. Miren lo que nos dice el verso 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Oiga bien. Y en el verso 14 dice: y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Esto nos lleva al punto número 3. Dice: Joás se aparta de Dios. Segunda de Crónicas 24 del 15 al 22 dice así: mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios en su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración con él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová.